Este actor, quien estaba estudiando en voz alta su guión para una nueva película de terror que se filmará, muere de una forma bastante extraña mientras repetía sus líneas. Se puede decir que su muerte es bastante paranormal. ¿Será que fue por el papel que le toca interpretar en la película que se va a grabar? De eso nos daremos cuenta a lo largo de esta historia. Tony es un actor, el cual desea recuperar su hogar y confianza de su hija Lee, de 16 años. Y esto debido a que él antes era drogadicto y alcohólico, y básicamente ella no confía en él, incluso lo culpa de la muerte de su madre. Mientras él estaba estudiando su guión para la nueva película de terror que se grabará, su hija Lee lo comienza a ayudar para que se aprenda su guión. Aquí básicamente nos damos cuenta que su papel en esta nueva historia de terror es básicamente la de un padre exorcista, al igual que la película que te saldrá por acá arriba, y se lo deja saber a su hija. Después de eso comienzan a hablar sobre algunas cosas de su pasado, y una vez terminan de hacerlo llegamos hasta el día del casting. Tony comienza a interpretar el papel, y él no lo estaba haciendo para nada bien, así que el director hace parar la grabación y va a hablar con él. Aquí básicamente hablan sobre su pasado, ya que Tony de pequeño fue ayudante de un sacerdote, así que el director quiere que Tony se meta en el papel, así que primero que nada lo hace desahogar sobre las cosas que aprendió, y luego lo convence de seguir adelante con el papel, ya que Tony pretendía renunciar a él, y una vez hace cambiar a Tony de opinión llegamos hasta el siguiente día. Aquí todos los participantes de esta película están celebrando, y es como le presentan a algunos de sus compañeros a Tony, y por otra parte Lee conoce a esta chica, quien también estará en la película. Llegado el día siguiente, después de que Tony le presentaran su set y de que a Lee le mostraran parte de donde iban a grabar, Tony comienza a hablar con este sacerdote, quien lo ayudará con su papel, y una vez terminan de hablar, Tony se siente bastante mal, pero a pesar de eso comienzan a grabar. Una vez terminan, vuelven a casa, y es como luego de un rato Lee escucha algo raro, así que sale a buscar a su padre, y cuando finalmente lo encuentra, él estaba sonámbulo, así que lo despierta. ¡Tengo miedo! Después de eso llegamos hasta el segundo día de grabación. Tony no lo está haciendo para nada bien, así que deben grabar varias veces las escenas, y luego de un rato Tony se vuelve para su set, y una vez aquí encuentra lo que parece ser el guión del actor anterior, mejor dicho el que murió en situaciones paranormales. Este había dejado unas advertencias en dicho guión, y es como mientras leía Tony recuerda algunas cosas de su pasado, y es como después de leer una frase que aquí había escrita, encuentra una cruz que aquí había guardada, y después de llegar a su casa y escuchar voces, Tony junto a Lee comienzan a estudiar nuevamente su guión, y es como vemos algunas cosas aterradoras que aquí suceden. Después de eso vemos que Tony está marcado con lo que parece ser una especie de maldición, y es como llegamos hasta el día 11 de grabación, y sí, del día 2 de grabación pasamos hasta el 11. Mientras los directores veían cómo estaba quedando la película, se dan cuenta de que escogieron mal a su actor principal, y Lee, quien escuchó todo lo que dijeron de su padre, se sintió mal, pero una vez todos se van, ella comienza a hablar con el sacerdote que estaba ayudando a Tony. Este básicamente le deja saber que mientras se grababan otras películas de terror pasaron cosas paranormales, pero que en esta no era el caso, y es como luego de algunas cosas no muy importantes nos damos cuenta de que Tony empeoró, y esto debido a que Lee llega de nuevo a su casa y ve que Tony está lleno de sangre, así que le reclama, ya que pensaba que él de nuevo había caído en las drogas o en el alcohol, pero aquí nos damos cuenta de que él está poseído, y eso gracias a que comienza a actuar de una forma bastante extraña, y además de eso le comienza a sacar las cosas en cara a su hija. Algunos centímetros más tarde Llegamos al día 15 de grabación. Prácticamente Tony ya no se reconoce, así que su hija, quien también era su asistente, pretendía ayudarlo, y mientras lo hacía Tony le deja saber a Lee que no sabe lo que está ocurriendo y que no tiene idea de lo que pasó noches atrás. Gracias a eso Lee se dirige junto a la otra actriz para donde el sacerdote para hablar con él. Ella le deja saber lo que grabó anteriormente mientras Tony estaba hablando sin saber. Este al parecer es un idioma ya desconocido en la actualidad, latín, y es como una vez el padre traduce lo que decía, le deja saber a Lee que su padre está hablando sobre el demonio que interpretará en la película, o mejor dicho, el demonio que él enfrentará. Así que según el sacerdote, Tony está muy metido en el papel, y es como pretendía hablar con él. Así que después de eso comienza a investigar mucho más sobre dicho demonio, y mientras lo hacía comienzan a pasar una serie de cosas raras, y también comienza a ver cosas. Llegamos al día 18 de grabación. Tony ya ni siquiera puede grabar de lo mal que está, y es por esa razón que el director va a hablar con él. Pasado eso, Tony baja hasta el primer piso y al frente de todos comienza a hacer cosas bastante extrañas, y es como todos salen huyendo de ahí, y es como aquí nos damos cuenta que Tony finalmente ya fue poseído completamente por el demonio de la película, y este ya se muestra enfrente de todo mundo. Rato después, el director está tratando de convencer a este otro actor para que sea el protagonista, y él al principio no quiere hacerlo,
hacerlo, pero luego de un rato el director lo convence, y es como al igual que el primer actor mientras estudiaba el libreto muere de una forma bastante paranormal. De vuelta con Tony, este ya ni siquiera puede hablar y su hija pretendía ayudarlo, pero él bota el medicamento que ella le dio. Rato después vemos que Lee se encuentra con la otra actriz y al parecer ahora son pareja, ya que se encontraban besando mientras comenzaron a pasar una serie de cosas raras, así que ambas se dirigen para donde estaba Tony, así que aquí le comienzan a hablar, pero él comienza a golpear a Lee y en pocas palabras se revela. En este punto ya Tony no es Tony, sino que más bien es el demonio de la película, y es como pasado eso se lanza por la ventana. Rato después de eso Lee habla con el padre y este le deja saber que la ayudará, y es como luego de que pasen algunas cosas raras, Lee llega hasta el cuarto que le habían mostrado inicialmente la otra actriz, donde también se estaba grabando la película. Aquí está el demonio que tiene el cuerpo de su padre, y también vemos que este tiene poseído a la otra actriz y al padre, así que Lee comienza a rezar, pero esto sin ningún efecto, y el demonio pretendía maltratarla, pero Lee con la cruz que su padre antes había encontrado lo hace retroceder, y que los poseídos vuelvan a su estado normal. Para hacer esta parte más corta se puede decir que el padre habla con el demonio para que lo posea a él y deje a Tony libre, y una vez lo hace, Tony comienza a luchar contra el demonio, y con ayuda de Lee y la otra actriz logran derrotarlo, y después de eso vemos que Tony ahora se está confesando todos los días, y además de eso que también Lee se ve mucho más madura, ya creció, y es como finalmente llegamos hasta el final de esta historia.